¿Cómo determinar de manera certera que un argumento cualquiera no es válido? Una manera de hacerlo es por medio del llamado método del contraejemplo. A continuación, aprenderemos cómo funciona este método. En la clase pasada vimos que un argumento es válido en virtud de su forma lógica, no en virtud de aquello sobre lo que versa. ¿Cuál es la diferencia entre un argumento y su forma lógica? La diferencia es la siguiente. La forma lógica de un argumento es el modo más abstracto en el que se encuentra organizada la información que contiene. En otras palabras, es la estructura o patrón de inferencia que subyace a sus premisas y conclusión. Puesto que la forma lógica es independiente y por ende neutral con respecto al tema de un argumento, la forma lógica de un argumento particular es aquello que ese argumento puede compartir con una cantidad indeterminada de argumentos sobre temas muy diversos que estructuran lo que dicen sobre esos temas de la misma manera. A cada uno de los argumentos particulares que podemos generar reemplazando las variables de la forma lógica por una expresión lingüística, lo llamamos una instancia de esa forma lógica. Para ilustrar la diferencia entre una forma lógica y sus instancias, extrajimos tres formas lógicas distintas, que son las que aparecen en los recuadros azules de la izquierda, de tres conjuntos de instancias y mostramos que dichas formas lógicas son válidas independientemente de cómo reemplacemos las variables de cada una de ellas por expresiones lingüísticas del tipo indicado, es decir, oraciones por las variables oracionales P, Q, R, S hasta la Z, predicados por las variables predicativas A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula hasta la Z mayúscula, y nombres por las variables individuales alfa, alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 3, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el argumento que aparece a la derecha es una instancia de la forma que aparece a la izquierda. Como podemos ver, la instancia ha sido generada al reemplazar la variable predicativa A por el predicado hombre, B por el predicado mortal y la variable individual alfa por el nombre propio Sócrates. Como no es posible generar una instancia de esta forma lógica que tenga premisas verdaderas y conclusión falsa, la forma lógica y todas sus instancias son válidas. Para mostrarlo, considera la instancia que resulta si reemplazamos A por el predicado congresista, B por el predicado zurdo y alfa por el nombre Maradona. La instancia generada sería la siguiente. Todos los congresistas son zurdos, Maradona es congresista, por lo tanto, Maradona es zurdo. Si imaginamos un mundo en el que efectivamente todos los congresistas son zurdos y Maradona es congresista, lo que estaríamos imaginando es un mundo en el que Maradona tendría que ser zurdo. Como la forma lógica de este argumento es válida, esta instancia particular de la misma es automáticamente válida. Teniendo en cuenta esto, considera el siguiente argumento. La mayoría de peruanos son religiosos, la mayoría de religiosos son sinceros, por lo tanto, la mayoría de peruanos son sinceros. Pregunta, ¿es válido este argumento? Como la validez de un argumento es una propiedad de su forma lógica, para responder esta pregunta necesitamos, en primer lugar, extraer su forma lógica. Para hacerlo, reemplazaremos las expresiones que son acerca de algo por variables del tipo adecuado hasta quedarnos con el esqueleto o forma lógica del argumento en cuestión. Así, reemplacemos el predicado peruano por la variable predicativa P, el predicado religioso por la variable predicativa R y el predicado sincero por la variable predicativa S. El resultado será la forma que aparece en el recuadro azul de la derecha. La mayoría de P's son R, la mayoría de R son S, por lo tanto, la mayoría de P son S. ¿Cómo nos ayuda esto a determinar si el argumento original es válido? De la siguiente manera. Si el argumento fuera válido, sería imposible que su forma lógica tenga una instancia cuyas premisas sean verdaderas y al mismo tiempo su conclusión sea falsa. De esto podemos inferir que si encontramos una instancia de esta forma cuyas premisas sean verdaderas y al mismo tiempo su conclusión sea falsa, eso será suficiente para demostrar que el argumento es inválido. ¿Podemos encontrar una instancia así? Sí. Para ello tenemos que fijarnos en la forma lógica del recuadro azul de la derecha y jugar con distintas expresiones que reemplazan las variables que contiene, de manera tal que el resultado sea una instancia
cuyas premisas sean verdaderas y al mismo tiempo su conclusión sea falsa. Por ejemplo, a la izquierda hay un conjunto de expresiones tales que si las usamos para reemplazar las variables de la forma de la derecha, obtendremos una instancia como la que estamos buscando. Así, reemplazaremos P por el predicado complejo ganador del Nobel de Física, R por el predicado simple hombre y S por el predicado complejo nunca ha estudiado física. La instancia resultante es la siguiente. La mayoría de ganadores del Nobel de Física son hombres. La mayoría de hombres nunca ha estudiado física. Por lo tanto, la mayoría de ganadores del Nobel de Física nunca ha estudiado física. ¿Son las oraciones que constituyen este argumento verdaderas o falsas? Veamos. Como hasta el día de hoy, la mayoría de ganadores del Nobel de Física han sido efectivamente hombres, la primera premisa es verdadera. Como la mayoría de hombres en el mundo nunca ha llevado un curso de física elemental, ni siquiera ha leído sobre física, la segunda premisa también es verdadera. Pero ahora observa la conclusión. Ella nos dice algo claramente falso, a saber que la mayoría de ganadores del Nobel de Física nunca ha estudiado física. Lo sorprendente de este argumento no es aquello de lo que nos habla, sino que sus premisas son verdaderas y su conclusión falsa. Si la forma de este argumento fuese válida, hubiese sido imposible construir una instancia con esta distribución de verdad y falsedad. A instancias que tienen premisas verdaderas y conclusión falsa las llamaremos contraejemplos. De todo lo anterior podemos inferir que si una forma lógica tiene por lo menos un contraejemplo, dicha forma será inválida. En suma, un contraejemplo es una instancia de la forma lógica de un argumento cuyas premisas son verdaderas y cuya conclusión es falsa. Diremos entonces que un argumento válido es una instancia de una forma lógica para la que es imposible tener un contraejemplo. En consecuencia, si queremos demostrar que un argumento no es válido, será suficiente con generar un contraejemplo a su forma lógica. Nuevamente, ¿qué debemos hacer para demostrar la invalidez de un argumento? En primer lugar, debemos identificar su forma lógica y en segundo lugar, debemos construir una instancia de esa forma lógica cuyas premisas sean verdaderas y cuya conclusión sea falsa. Veamos un segundo ejemplo. Considera el siguiente argumento. Algunos filósofos son grandes lógicos, algunos filósofos son marxistas, por lo tanto, algunos grandes lógicos son marxistas. Pregunta, ¿es este argumento válido? A simple vista, más de uno podría pensar que sí lo es. Sin embargo, para verificar si lo es, tenemos que, en primer lugar, ser capaces de extraer su forma lógica y, en segundo lugar, ver si es posible generar un contraejemplo a partir de ella. Pues veamos. Para extraer la forma lógica, lo que tenemos que hacer es reemplazar las expresiones lingüísticas que nos hablen sobre algún tema u objeto por variables del tipo adecuado. En este caso, reemplazaremos el predicado filósofo por la variable predicativa f, el predicado complejo gran lógico por la variable predicativa L y el predicado simple marxista por la variable M. Entre paréntesis, diré que mi elección de las letras mayúsculas F, L y M es completamente arbitraria. Pude haber elegido cualquier otra letra mayúscula como variable predicativa. La razón de mi elección es simplemente que los predicados reemplazados comienzan con esas letras. Pregunta, ¿es posible generar un contraejemplo a partir de esta forma lógica? Veamos. Reemplacemos la variable f por el predicado hombre, la variable L por el predicado escritor famoso y la variable M por el predicado analfabeto. Si hacemos esto, obtendremos la siguiente instancia. Algunos hombres son escritores famosos, algunos hombres son analfabetos, por lo tanto, algunos escritores famosos son analfabetos. Como las dos premisas son verdaderas y la conclusión falsa, hemos generado un contraejemplo para esta forma lógica. Como un argumento válido es un argumento cuya forma lógica no puede tener contraejemplos, hemos demostrado que la forma lógica del recuadro azul es inválida y por ende también lo son todas sus posibles instancias. Veamos ahora el siguiente ejemplo. Varios políticos astutos son corruptos. Algún abogado de la PUC es corrupto. Por lo tanto, algún político astuto es abogado de la PUC.
Formulemos una vez más la pregunta que nos interesa. ¿Es este argumento válido? ¿Recuerdas qué es lo primero que tenemos que hacer para responder esta pregunta? Correcto, tenemos que extraer su forma lógica. Para ello, reemplazaremos los términos con contenido temático por variables del tipo adecuado. En este caso, reemplazaremos el predicado político astuto por P, el predicado corrupto por C y el predicado abogado de la PUC por la variable predicativa A. El segundo paso consiste en reinterpretar las variables de la forma lógica, asignándoles nuevas expresiones que las reemplacen, de manera tal que generemos, si es posible, una instancia cuyas premisas sean todas verdaderas y cuya conclusión sea falsa. Una asignación del tipo que buscamos puede ser esta: que P sea reemplazada por el predicado mamífero, C por el predicado carnívoro y A por el predicado reptil. Si hacemos los reemplazos indicados en la forma lógica del recuadro azul, obtendremos la siguiente instancia. Varios mamíferos son carnívoros, algún reptil es carnívoro, por lo tanto, algún mamífero es reptil. Como claramente todas las premisas son verdaderas y al mismo tiempo la conclusión falsa, hemos encontrado un contraejemplo. Como es imposible que una forma lógica válida tenga contraejemplos, al haber encontrado uno, hemos demostrado que la forma lógica en cuestión es inválida. Para asegurarnos que el método de generación de contraejemplos ha quedado claro, veamos un último ejemplo. El argumento cuya validez queremos evaluar ahora es el siguiente. Algunos eventos físicos son eventos causales. Ninguna entidad abstracta es un evento físico, por ende, ningún evento causal es una entidad abstracta. Si hacemos los reemplazos adecuados, extraeremos la forma lógica. Algunos F son C, ningún A es F, conclusión, ningún C es A. Una vez que hemos extraído la forma lógica, la reinterpretamos buscando generar un contraejemplo. Si lo conseguimos, habremos demostrado que la forma lógica es inválida. Una alternativa sería la siguiente. Asignamos el predicado sólido a F, el predicado metal a C y el predicado líquido a A. Haciendo los reemplazos respectivos, obtenemos la siguiente instancia. Algunos sólidos son metales, ningún líquido es sólido, por ende, ningún metal es líquido. Si bien las premisas son verdaderas, la conclusión es falsa, ya que el mercurio es un metal líquido. Esto significa que hemos generado una instancia cuyas premisas son verdaderas y cuya conclusión es falsa. En otras palabras, hemos generado un contraejemplo y por ende podemos concluir de manera fehaciente que la forma lógica es inválida. El método del contraejemplo, como vamos a llamar esta técnica, es una manera intuitiva de demostrar la invalidez de cualquier argumento. Sin embargo, requiere de mucha imaginación e ingenio encontrar la interpretación adecuada de las variables que dé como resultado una instancia con premisas verdaderas y conclusión falsa. Así que, para facilitarte un poco las cosas, debes tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, intenta que las premisas de tu contraejemplo sean obviamente verdaderas y la conclusión obviamente falsa para cualquier persona que las entienda. Como generar un contraejemplo es una manera de demostrar que un argumento no es válido, es fundamental que tu contraejemplo no deje ningún cabo suelto con respecto a la verdad de sus premisas y la falsedad de su conclusión. Para ello, evita las premisas y conclusión que, si bien sean verdaderas y falsa respectivamente, su verdad y falsedad estén abiertas a disputa o cuya verificación no pueda ser inmediata. Por ejemplo, no es una buena idea utilizar premisas tales como el aborto es moralmente aceptable o esta mañana tomé 3 tazas de café, ya que incluso si fuesen verdaderas, saber que lo son no es inmediato. Es mucho mejor usar premisas tales como todos los cuadrados son paralelogramos o el agua es H2O. Como es difícil encontrar la combinación correcta de valores para las variables que te dé el contraejemplo que buscas, comienza formulando la conclusión del contraejemplo y luego formula las premisas. Como las premisas por lo general suelen contener más información que la conclusión,
Fijar la conclusión primero fija solo parte del contenido de las premisas y te da libertad de completar esos contenidos de manera tal que obtengas las premisas verdaderas que necesitas. Esto concluye nuestra presentación del método del contraejemplo. Ahora solo queda que lo practiques desarrollando ejercicios sobre el tema. Para comenzar, te recomiendo que retrocedas este video hacia cada uno de los ejemplos discutidos y construyas tus propios contraejemplos a las formas lógicas que hemos trabajado. Recuerda aplicar las recomendaciones que acabamos de ver. Cuantos más contraejemplos no controversiales seas capaz de formular, tanto mejor. Como bonus track, considera el siguiente caso. Imagina que la policía ha arrestado a Bruno como principal sospechoso de un brutal asesinato. Imagina que Bruno es encontrado culpable del crimen en base al siguiente razonamiento. Dos testigos independientes declararon bajo juramento haber visto a Bruno cometer el asesinato. Además, únicamente las huellas dactilares de Bruno se encontraron en el arma homicida. Por último, Bruno confesó haber cometido el asesinato. En consecuencia, concluye este argumento, Bruno cometió el asesinato. Supongamos que las premisas son verdaderas y que la confesión de Bruno fue sincera. ¿Garantizarían la verdad de la conclusión? No. Como la verdad de sus premisas no garantiza la verdad de su conclusión, el argumento es inválido. ¿Significa entonces que es un mal argumento y que por ende debería ser desechado? Tampoco. Si las premisas fuesen verdaderas y la confesión de Bruno fuese sincera, el argumento sería lo suficientemente bueno como para condenar a Bruno. ¿Cómo es posible que este argumento sea inválido y a la vez suficientemente bueno? ¿Acaso esto no es contradictorio? No. Lo que hace que sea inválido, pero a su vez suficientemente bueno para establecer su conclusión, es que el argumento es inductivo. ¿Qué cosa es un argumento inductivo? Un argumento inductivo es un argumento construido con el propósito de que la evidencia proporcionada por sus premisas haga poco probable que su conclusión sea falsa. Ahora compara esta caracterización de lo que es un argumento inductivo con la siguiente caracterización de lo que es un argumento deductivo. Un argumento deductivo es un argumento construido con el propósito de que la evidencia proporcionada por sus premisas garantice absolutamente la verdad de su conclusión. Así, por muy bueno que sea el argumento que condena a Gonzalo como el autor del homicidio, la evidencia contenida en sus premisas no llega a garantizar la verdad de su conclusión, puesto que, en primer lugar, los testigos pudieron haber mentido o haberse confundido con respecto a lo que dicen que vieron. En segundo lugar, si bien el arma del homicidio puede tener las huellas dactilares de Bruno, eso por sí solo no demuestra nada más que simplemente el hecho de que Bruno tuvo contacto con el arma, no que la haya usado para matar a nadie. Y en tercer lugar, la confesión de Bruno solo evidenciaría que Bruno cree que cometió el crimen, no que efectivamente lo cometió. Entonces, para resumir, la diferencia entre un argumento deductivo y un argumento inductivo es la siguiente. Mientras que un argumento deductivo válido ofrece garantías absolutas de que si las premisas son verdaderas, la conclusión también lo será, el éxito o fuerza de un argumento inductivo es simplemente una cuestión de grado. Para terminar, diremos que por muy útiles, interesantes e importantes que sean los argumentos inductivos, tanto en la vida cotidiana como en las ciencias empíricas, no nos ocuparemos de ellos en este curso. Esto es así porque, como hemos dicho en videos anteriores, a la lógica le interesa principalmente la relación de consecuencia lógica o validez, no cualquier otra relación, por muy útil, interesante, importante que sea. Por lo tanto, como la consecuencia lógica se puede manifestar exclusivamente en argumentos deductivos, nuestro curso estará dedicado al estudio de los mismos y no al de los argumentos inductivos.